Buenas tardes, aprendices del curso de contratación y afiliación a seguridad social en el entorno laboral, identificado con la ficha número 33-764-29. Para mí es un gusto saludarlos a través de esta herramienta de atención sincrónica de Teams que nos permite desarrollar las sesiones en línea y brindar el soporte que requieren los aprendices en el desarrollo de su proceso de capacitación. Siendo hoy el día lunes 24 de noviembre del 2025, 5 de la tarde, doy inicio a la conferencia web número 4. De acuerdo a la dinámica que hemos establecido para estos encuentros sincrónicos, el día de hoy vamos a abordar la explicación de los temas que se trabajaron en la actividad de aprendizaje número 3. Era verificar que la documentación suministrada y requerida para la contratación cumpla los parámetros para ingreso del trabajador. Lamentablemente y pese a todas los esfuerzos que hemos realizado para lograr el máximo de participantes en estas sesiones en línea, el día de hoy no contamos con participación de aprendices. Sin embargo, y siguiendo los lineamientos de la guía para entrar procesos virtuales, estoy haciendo la grabación para dejar constancia de que se cumplió con lo pactado en el cronograma de actividades. Aquí pues se recordaban las reglas de la sesión, abordamos las temáticas que se van a trabajar, la fecha de esta sesión, de esta actividad 3, que empezó el 16 y terminó el 22 de noviembre, y pues mostramos lo del cronograma de trabajo, donde se explica que el día de hoy se iba a trabajar la actividad número 3. En esta actividad 3 del curso, se trabajó una evidencia que es la elaboración de la lista de chequeo de la documentación requerida para la vinculación laboral. Actividad de aprendizaje 3, evidencia 1. La competencia que se trabaja es vincular personal de acuerdo con la normativa, y el resultado de aprendizaje que se trabaja se llama validar la documentación requerida para la vinculación de acuerdo con procedimientos organizacionales, criterios de entidades de seguridad social y la normativa. La Gabriel, ya pues como está programada la sesión a las 5, yo di inicio y había dicho que como no habían aprendices, entonces estaba siendo grabada, dejando constancia que se cumplió con el objetivo y lo que está previsto. ¿Mm? Importante establecer que dependiendo de la actividad misional que cumple la organización, pues siempre va a haber una oficina que maneja el talento humano de la organización, lo que se llama la gestión de la oficina de talento humano. Y para ello, pues nosotros debemos basarnos en la normatividad que en este caso nos da el Archivo General de la Nación para la gestión documental, y también tener en cuenta los principios en que se basan los procesos de calidad en cuanto a la mejora continua de la contratación laboral, que es el aspecto que se va a abordar, ¿cierto? Entonces, esta gestión inicia
desde la administración de la historia laboral. ¿Cuál es esa? Todo lo que es los procesos de preselección antes de formalizar, allí deben quedar registrados. Recuerde que los principios de la calidad es decir lo que se hace, soportarlo y mejorarlo. Por eso hablamos de mejora continua. Y allí, pues, las organizaciones realizan unas actividades para la preselección y convocatoria de candidatos cuando se va a diligenciar o tener en cuenta ocupar un cargo dentro de la empresa. Y es importante dejar registro de todos esos procesos o estrategias que realiza la Oficina de Talento Humano para mantener el personal que requiere la organización y asimismo em, todos los procesos que se adelantan allí. De igual manera, pues recordar que eh, dentro de esos procesos está la afiliación al sistema de seguridad social y demás. En este caso, pues el Archivo General de la Nación es el que da los lineamientos, ¿cierto? Para los lineamientos en cuanto a la documentación que debe tener como mínimo una oficina de talento humano para soportar los diferentes procesos que se adelantan allí. Entonces aquí les voy a compartir este Archivo General de la Nación, ¿sí? Que nos habla sobre los documentos que debe tener como mínimo la empresa en cuanto a las historias laborales. Entonces, este enlace del Archivo General de la Nación, pues yo lo comparto ahora para que todos los tengan en cuenta, porque la circular 04 del 2003 dice qué aspectos debe tener como mínimo la organización para hacer esa administración de la historia laboral. Es decir, que deben tener en cuenta cuáles son los documentos mínimos que debe tener la gestión de talento humano, la oficina de talento humano, para llevar esa historia. Entonces aquí hay una serie de documentos que sobre estos documentos es que ustedes deben realizar la lista de chequeo. Entonces, entre más riguroso sea esa lista de chequeo, recuerde que aquí para nosotros saber eh, qué procesos debemos mejorar, pues debemos tener en cuenta que hay que evaluar todos los procesos que se adelantan, en este caso, los procesos de vinculación laboral, ¿verdad? Que es lo que se habla. ¿Y cómo se evalúa? La evaluación debe ser percibida, la evaluación debe ser permanente, ¿cierto? A través de diferentes estrategias que desarrolle o que diseñe la Oficina de Talento Humano. ¿A través de qué? De unos indicadores, ¿cierto? Esos indicadores nos van a indicar a nosotros, nos van a decir que los indicadores pues son medidas de comparación de un estado real con un estado ideal, que en este caso el estado ideal es los documentos que pide o que solicita el Archivo General de la Nación versus el proceso que está, eh, que tiene la oficina o el punto que se está evaluando. Entonces, ahí vamos a encontrar unos hallazgos, ¿verdad? O unas inconsistencias o unas inconformidades cuando se aplican estos indicadores de gestión. Entonces vamos a encontrar unas inconsistencias o se llaman no conformidades. Y de esas no conformidades, pues la Oficina de Talento Humano debe desarrollar estrategias que le permitan solucionar esos eh, hallazgos. Por eso, esas estrategias que realizan la Oficina de Talento Humano para subsanar o solucionar esas inconsistencias es lo que se llama el plan de mejora.
y se llama mejora continua porque todos los procesos deben ser revisados periódicamente, deben hacerse establecer estrategias de seguimiento, ¿cierto? Y deben estar mejorándose de manera permanente. Por eso, una vez hecha esa documentación, hablamos de una mejora continua, evaluación e informes en el proceso de contratación y afiliación. Entonces, aquí cuando hablamos de evaluación a través de indicadores, mejora continua a esos procesos que se están adelantando y lógicamente que esas auditorías o revisiones pues deben ser presentadas y deben ser útiles para los tomadores de decisiones, que es cuando nosotros le informamos a esos tomadores de decisiones a través de una serie de informes, en este caso, sobre el proceso de contratación. Entonces aquí miramos que son iniciativas propias para mejorar los procesos. Esa evaluación, pues, usualmente la hacen ya sean entes propios o una auditoría interna que llaman, o por el contrario, una auditoría externa o de un ente de control. Entonces, por eso hablamos que esos hallazgos pueden provenir de iniciativas propias, ¿cierto? Aquí miramos resultados desfavorables en evaluaciones que hacen diferentes eh, entes de control. Una vez se aplican esos indicadores, pues vamos a encontrar unos hallazgos y pues deben hacerse unas recomendaciones o estrategias para solucionar, que es lo que se llaman allí. Entonces aquí esos procesos o esos métodos de control, que no es solamente diseñar unas estrategias que subsanen, por decirlo así, esos hallazgos, sino que esas estrategias deben ser medidas y hacer un plan de seguimiento. Entonces allí hay que diseñar estrategias que nos permiten a nosotros verificar si las estrategias que se están diseñando realmente están arrojando los resultados que requiere o que se esperan por parte de esa estrategia, ¿cierto? Entonces, debe ser muy dinámico de tal manera de que los procesos deben ser ajustados por los diferentes periodos de tiempo, ¿sí? Entonces, aquí tenemos una herramientas que puede utilizar la oficina de talento humano, que son para el manejo inicialmente de esas no conformidades. De igual manera hay que tener en cuenta que el material de estudio nos está indicando a nosotros en forma general, ¿cierto? Cómo se maneja o digamos cómo podemos abordar una no conformidad o un hallazgo, siendo respetuosos de los procesos que sean autónomos por parte de las empresas, sobre todo aquellas empresas cuyo músculo financiero proviene del sector privado. Cuando son empresas del Estado, pues debemos referirnos a esta norma ISO 9001-2015 en el numeral 10.2, que nos dice cómo se debe abordar una no conformidad en la empresa, sobre todo en las empresas que son públicas o que son del Estado. Algunas organizaciones privadas también toman esa norma ISO 9001 y pues le dan ese tratamiento, ¿verdad? Entonces, dentro de esas estrategias, hay bastantes estrategias que puede hacer uso la Oficina de Talento Humano. Aquí tenemos unas de las técnicas que se llama técnicas de análisis de la causa raíz, ¿cierto? Que nos habla de 10 estrategias
eh, para analizar cuál es, o ir al fondo de cuál es el origen de esta falla. Entonces, hay mucha literatura sobre cómo abordar un hallazgo o una no conformidad, ¿sí? Aquí tenemos la parte de esa ISO 9001 del 2015, que es la que hacíamos referencia ahora, ¿sí? Pero entonces aquí nos habla en este articulito y hablamos de 10 estrategias que pueden ser implementadas para hallar. Una de ellas es la que trae el material de estudio que se llama el ciclo de la calidad o el ciclo PHBA, ¿cierto? Planificar, hacer, verificar y actuar. Eso nos lo trae el material de estudio, que nos permite a nosotros mirar cuál es el origen de ese hallazgo o no conformidad. Está el otro de las 5 S, que es separar, identificar, limpiar, estandarizar y sistematizar el proceso, ¿cierto? Hay otros que se llama el proceso SMEP, a través de flujogramas, diferentes nombres y diferentes estrategias, costos de mala calidad, análisis de los cinco porqués. Estas son 10 estrategias que trae este enlace de este articulito donde cualquiera de ellas puede ser implementada en esa oficina de talento humano para determinar cuál es la causa que genera o origina un hallazgo. Entonces allí tenemos diferentes estrategias. Y aquí, bueno, ahí está en ese enlace cómo implementar la norma ISO 9001 de la que estábamos hablando para abordar esas temáticas, qué tratamiento se le debe dar a un hallazgo, ¿cierto? Entonces decíamos que aquí Edward Deming es el que generó ese ciclo PHBA, pues que son 5 estrategias que hace parte de esas estrategias donde se analizan 4 aspectos distintos. El planear, ¿qué vamos a hacer? Recuerde que eso está también ligado a la actividad gerencial, que cuando uno planea, lo que hace es generar una serie de interrogantes que nos permitan a nosotros generar estrategias. Entonces, planear es cuestionarse, es planificar, ¿cierto? A través de diferentes, eso ya depende del aspecto que estamos evaluando, ¿verdad? Donde nos vamos a hacer una serie eh, de preguntas para generar esas estrategias. ¿Qué es lo que vamos a evaluar? ¿Por qué lo vamos a hacer? ¿Dónde? ¿Cuándo lo vamos a hacer? Entonces, ahí vamos a generar estrategias y una vez identificadas esas o dando respuesta, se inicia la acción, ¿cierto? Una vez es la puesta en marcha de de esas estrategias que es el hacer. Una vez se ha hecho o se ha puesto en marcha esas estrategias, pues debemos tener o implementar estrategias que nos permitan a nosotros verificar a lo largo del tiempo, ¿cierto? ¿Cuáles son los resultados que se están obteniendo de la aplicación de esas estrategias? Y una vez verificadas, pues lo que se hacen es ajustar los procesos. Por eso hablamos de mejora continua. Si hay unas estrategias que no están obteniendo, pues lo que hay que hacer es ajustar los procesos, ¿cierto? Eso es lo que nos dice Edward Deming allí, que ese análisis, esa evaluación, pues se hace a través de una serie de indicadores y estos indicadores, pues aquí nos hablan de diferentes aspectos que se deban hacer. Recuerde que estamos evaluando el proceso de contratación o de vinculación a la organización. Entonces, dentro de esos aspectos importantes que hay que considerar, debemos tener en cuenta, uno, la calidad de la información. Yo les decía a ustedes en alguna de las partes que
el concepto, bueno, la calidad es un concepto, ¿cierto? Y pues realmente los expertos no se han puesto de acuerdo en cómo definir qué es calidad. Entonces, decimos que la calidad, una de las definiciones más acertadas es que es un concepto individual, ¿cierto? Ese concepto es individual. En este caso, la calidad de la información es mirar las fuentes consultadas, ¿cierto? Y hablamos de que es un concepto individual cuando se tiene la oportunidad de comparar, en este caso, la información que se está obteniendo con una información que ya ha sido comprobada, que ha sido unas fuentes que han sido verificadas previamente, ¿cierto? Cuando podemos comparar cuál es en la fuente consultada versus a unas que están siendo probadas, pues nosotros vamos a mirar o vamos a ver que esa información pues realmente va a ser fundamental para obtener unas conclusiones y unos resultados, ¿verdad? Entonces ahí va allí. Una vez se tiene la aplicación y la evaluación, pues viene el análisis. ¿Y qué es el análisis? Es mirar cuáles son los resultados. Recuerda que dijimos que los indicadores es un método, es una unidad de medida que nos compara un estado ideal versus al estado real de la situación del aspecto que se está evaluando. Y para nosotros poder eh, concluir, pues se debe obtener resultados o variables cuantitativas. Así se midan aspectos cualitativos, todo debe basarse en datos cuantitativos. Permita a mí medir o comparar. Usualmente la información se trabaja en porcentajes. ¿Qué porcentaje se tiene de la unidad? ¿Sí? Y una vez se tienen esas unidades cuantitativas, por eso hablamos de indicadores de gestión, ¿sí? Podemos sacar cuáles podemos priorizar cuáles son los estados de la medición y demás. Entonces tenemos unos estados de los indicadores que nos van a decir a nosotros realmente eh, cómo está el estado que estamos analizando. Entonces estos indicadores de gestión nos permiten a nosotros tomar decisiones en diferentes medidas, en todos los niveles, medir el desempeño de los procesos y las personas, comparar y hacer seguimiento de la gestión y medir la eficiencia, la eficacia y la efectividad de la entidad o la organización. Por eso hablamos aquí que los indicadores deben tener unas características que deben ser pertinentes, fieles, objetivos, precisos, accesibles, sensibles, explícitos, entre otros aspectos que deben tener estos indicadores. Una vez generada el análisis de esos indicadores, pues debemos comunicar esa información y esa información se debe generar o comunicar a los tomadores de decisiones a través de informes de gestión. Entonces, es contar, es mirar cuál es la conclusión del analista, en este caso de la Oficina de Talento Humano, cuál es el estado de los hallazgos que se tuvieron. Y en la oficina, en la gestión de talento humano, pues hay muchísimos informes. Aquí tenemos unos ejemplos de qué informes se pueden presentar. Entonces podemos presentar informes de evaluación, informes de selección, informe de resultado de las fases, informe de la supervisión, de las evaluaciones de desempeño laboral, de la medición de indicadores, entre otros informes que se pueden realizar. ¿Qué debemos tener en cuenta? Uno, se identifica el hallazgo por parte del órgano. Entonces, aquí lo que tenemos es que mirar qué aspectos debemos involucrar, que son los básicos en la elaboración del informe. Entonces, identificar el hallazgo, ¿cierto? Una vez se genera el análisis a través de las
de las estrategias que hablamos en la causa raíz, que son 10, ¿cierto? Ahí podemos tomar en cuenta el ciclo PHBA. Eso es una orientación que se da. Pero entonces debemos incluir esas estrategias que se emplearon en ese ciclo para hacerle la identificación de la no conformidad. Una vez identificadas con estos ciclos o la herramienta que deseen, pues se deben diseñar estrategias, que es lo que se llama, para solucionarlo, que es lo que se llama el plan de mejoramiento. Allí se ajustan las actividades y se hace una verificación y se ajustan si es necesario, y eso es lo que se debe presentar allí en esos informes. Bueno, eh, en esta actividad pues vamos a mirar que el objetivo es generar una validación de la documentación gestionada en la vinculación laboral de acuerdo con la normatividad, los procesos organizacionales y criterios de entidades de seguridad social. Se debe verificar que la documentación suministrada y requerida para la contratación cumpla los parámetros para el ingreso del trabajador y su soporte en la historia laboral. Esta actividad es una de las más cortas, solo tiene 8 horas y el material de estudio se llama Gestión Documental y Mejora Continua de la Contratación Laboral. La evidencia es realizar una lista de chequeo de la documentación requerida para la vinculación laboral. Entonces aquí tenemos que tener en cuenta el estudio de caso que ustedes plantearon. ¿Se acuerda que era en la actividad de aprendizaje 2, donde ustedes generaron un estudio de caso de cómo las diferentes entidades o empresas donde ustedes laboran, eh, qué actividades realizan para vincular un proceso? Entonces lo que deben hacer es tomar ese estudio de caso, ¿sí? Y comparar con la documentación que se genera en el Archivo General de la Nación, qué pasos o procesos se deben ajustar. Entonces allí van a encontrar ustedes unos hallazgos. Sugerencia es que entre más estricta sea la revisión, pues va a generar una lista de chequeo muy robusta que nos permita a nosotros diseñar estrategias e implementar y mejorar eh, la gestión que se realiza en esas oficinas, ¿cierto? En la oficina de talento humano. Ahí vamos a generar una serie de hallazgos. ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que no se hace? Si se hace, pues está muy bien. Y si no se hace y ustedes consideran que es importante hacerlo, pues hay que colocarlo allí. En esas revisiones debe ser uno lo más riguroso posible. ¿Cierto? Entre más riguroso sea, pues mucho mejor van a ser la evaluación que va a obtener esa oficina. Entonces aquí tenemos que definir dentro de la lista de chequeo los criterios de cumplimiento de cada ítem, definir calidad y estado de los documentos, definir cantidad de los soportes que contienen, definir las observaciones que correspondan a cada documento y la verificación legal de la información suministrada. Tener en cuenta que es libre de incluir los ítems que consideren necesarios, pero estos fortalezcan los mecanismos de control que se manejan por parte de la entidad o de la empresa, que es lo que les venía diciendo a ustedes. ¿Ok? Recuerden que pueden trabajar en equipos, pero la evaluación es individual. Bueno, esto es lo que teníamos para compartir el día de hoy. Lamentablemente, pues estuvo aquí Gabriel entrando de manera intermitente. Fue el único aprendiz que estuvo pues parcialmente en esta sesión. De todas maneras, pues queda la constancia de que se cumple con la explicación del material y la explicación de la evidencia, y pues al no haber aprendices aquí presentes, pues se da por terminada la sesión. Una vez se genere la grabación, pues yo voy a
a compartir el enlace de la grabación de la misma. Muchas gracias, que Dios los bendiga. Recuerden que tenemos fecha límite de entrega de las evidencias para que tengan en cuenta que va a ser el próximo 30 de noviembre. Prácticamente ya estamos en la recta final del curso. Entonces, por favor, verifiquen el envío y los avances que han tenido ustedes en el desarrollo del curso. Que Dios los bendiga y estoy pendiente en los diferentes canales para brindarla el soporte que requieren. Muchas gracias. Hasta luego.